¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Como siempre, gracias por acompañarnos una vez más en exclusivas de EBTV. Hoy tenemos una entrevista explosiva con uno de los hombres que más conoce desde adentro el funcionamiento del sistema judicial venezolano. Fue fiscal del Ministerio Público, especializado en crimen organizado y derechos humanos, y terminó perseguido por denunciar violaciones, torturas, corrupción dentro del régimen. Nos acompaña el exfiscal venezolano Zair Mundaray, abogado penalista, exdirector general de actuaciones procesales del Ministerio Público y una de las voces más activas en la denuncia internacional contra funcionarios vinculados a torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. En los últimos días, Mundaray ha revelado detalles impactantes sobre el caso de Víctor Hugo Quero, el preso político que habría muerto bajo custodia del Estado tras permanecer desaparecido durante más de un año. También publicó información inédita sobre las declaraciones de Tarek El Aissami, quien asegura haber sido torturado, drogado y aislado por órdenes de funcionarios del Ministerio Público encabezados por su compinche Tarek William Saad. Además, analizaremos la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, la escogencia de nuevos magistrados, la ley de amnistía y la posible responsabilidad penal internacional de quienes dirigieron el sistema de persecución política en Venezuela. Doctor Zair Mundaray, gracias por estar con nosotros en exclusivas de EBTV. Bastante tema para conversar en estos 30 minutos con usted, ¿no? No, gracias a ustedes por la invitación, siempre a la orden y un gusto estar acá en EBTV. Bueno, doctor, entrando en tema, ¿no? En estos 10 días, hoy domingo que está saliendo esta entrevista, nos enteramos de la muerte de Víctor Hugo Quero, pero después de un año de ocultado, y uno se pregunta, doctor, ¿quién mató a Víctor Hugo? Oye, qué buena pregunta. Mira, Víctor Hugo Quero lo mató el sistema, esencialmente lo mató el chavismo. No hay otra respuesta que sea capaz de explicar la cadena de mando y toda la estructura criminal que está detrás de este crimen de Estado. Recordemos que hasta el momento en que se produce el reconocimiento por parte de un organismo del Estado, nefasto por cierto, que es el Servicio Penitenciario, el Ministerio Penitenciario, hasta ese momento se encontraba en una situación de desaparición forzada, lo cual es un crimen de lesa humanidad de aquellos que son de los más graves que se pueden cometer. Fíjense que la desaparición forzada en Venezuela tiene pena de 30 años. Es igual que equivale a un homicidio calificado. Pero es que luego murió o lo asesinaron, porque eso está por determinarse. Pero sea como sea, murió en custodia del Estado. Entonces este es un crimen que no tiene precedentes por lo atípico y la cantidad de voluntades institucionales y políticas que involucra. Y por eso es tan interesante, porque involucra a organismos de todos los poderes públicos. Y eso también, porque nosotros hemos tenido desapariciones forzadas de personas que se las llevan, no aparece, típico el caso de Hugo Marino, por ejemplo. Se lo llevó un organismo de seguridad de Estado, pero no fue llevado nunca ante un tribunal. En cambio, en el caso de Víctor Hugo Quero, fue ante un tribunal. Y tuvo un defensor público, y le hicieron una audiencia, y le hicieron una imputación, y un fiscal le hizo una acusación. Es decir, hay una cadena de eventos que involucra a casi todos los organismos del Estado. Bueno, primero el que practica la detención, que es el DGCIM. El DGCIM practica la detención y además le construye un caso y unas evidencias a partir de nada, porque Víctor Hugo Quero no tenía... Ni siquiera es que tenía militancia, no tenía militancia política, no tenía postura pública contra el régimen y mucho menos iba a ser terrorista. Entonces un caso como terrorismo, ¿no? Que es cierto, doctor, déjeme de tomarle esto. Nosotros decimos que Víctor Hugo es un preso político porque fue tratado como un preso político, es decir, desaparecido, las imputaciones, pero no era nada de eso, era un buhonero, que lo vemos... si nos dejamos guiar era por sus facciones físicas, era ya culpable, era un mercenario. Claro, entra dentro de la categoría de presos políticos porque hace parte de una política de Estado de persecución. ¿Okay? Independientemente de que no tenía opinión política, pero le servía a la narrativa del Estado, en este caso a la de Diosdado Cabello, que fue el que inventó toda esta triquiñuela, de decir que en Venezuela habían más de 125 mercenarios, porque hizo una locución pública con eso,
de diferentes países y gente que había entrado con la intención de atentar contra Nicolás Maduro y una gran cantidad de jerarcas de la organización criminal en el poder. Esa narrativa, para poder él consolidarla, entonces produjo no solo la detención de Víctor Hugo Quero, sino también la del gendarme argentino, la del Giuliani, el abogado que todavía permanece detenido, es decir, personas colombianas, veintitantos colombianos, un ecuatoriano, un peruano, gran cantidad de personas ingresaron a las cárceles, a las mazmorras del régimen, bajo la premisa de que hacían parte de una mega organización de mercenarios que intentaban desestabilizar el país. Eso no era verdad, y Víctor Hugo Quero lo meten allí, y entonces le notifican al Ministerio Público, y ahí entra otra de las cabezas. Por supuesto está el jefe del DGCIN, está Diosdado Cabello además, pero el tema es que el DGCIN llega hasta la presidencia de la República, porque reporta directamente al presidente de la República, con lo cual sale embarrado Nicolás Maduro. Pero vamos a ver que también Delcy Rodríguez, cuando se produce esta transición, ¿no? Esta ilegal transición en la que nos encontramos. Entonces, lo ponen a la orden de Tarek William Saab, quien ordena acusarle por terrorismo. Es decir, inventa unos cargos, inventa un proceso penal y utiliza al fiscal Farid Mora, que es el fiscal 67 nacional. Por ahí he visto que han dicho que es el fiscal Cádiz, que es el 67, pero del área metropolitana de Caracas. Lo han exhibido mucho, pero es un error. Fue Farid Mora el que hizo la acusación, y lo acusa luego de que lo llevan ante el tribunal, que además está el juez Carlos Liendo, que es un juez que ha condenado, procesado sin pruebas a decenas de venezolanos de una manera atroz, grotesca, escandalosa. Bueno, lo procesan ante ese tribunal. Entonces, fíjate que entra el Ministerio Público simulando el hecho, el fiscal y el fiscal general. Lo atiende un defensor público, que además sabe que él está en desaparición forzada, porque el defensor público tiene el deber de atender a la señora Carmen, que hizo periplo por todos los organismos de seguridad de Estado y hizo peticiones en todas partes, porque desde febrero ya le habían recibido denuncias tanto del Ministerio Público como de la Defensoría del Pueblo. Alfredo Ruiz, el defensor del pueblo que se fue, escondió la denuncia durante todos estos meses y sabía. Simplemente con preguntar podía saber y darle la respuesta a la señora de qué era lo que había ocurrido, pero no lo quiso hacer porque hacía parte de toda esta estructura criminal. El defensor público lo identificó plenamente y también lo escondió que había estado allí procesado. Se produce inclusive le hicieron audiencia preliminar en fecha que todavía no hemos logrado determinar, porque hay gente que me ha dicho desde tribunales que le hicieron la audiencia preliminar ya estando muerto según la fecha que... ¡Wow! Estando muerto, sí. Le hacen la audiencia preliminar. Es lo que me dicen desde tribunales, que le hicieron, la fecha que le habían puesto era septiembre. Pero acá hay un tema que llama la atención. Nosotros no tenemos por qué creer nada de lo que dice el documento o el comunicado del Ministerio Penitenciario, que es otro de los altos responsables de esto, porque entra al servicio penitenciario. Entonces fíjate que va Ministerio de Interior y Justicia, DGCIN, Ministerio Público, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, Tribunales de Justicia y también el sistema penitenciario, que es altísimo responsable en esto, y termina en el tema del hospital militar. Entonces... Deme un minuto, vamos a hacer una pausa, doctor Zair Mundarey, y ya regresamos para terminar el tema de Quero, porque nos faltan muchos temas por hablar. Ya venimos.